Hola, mi nombre es José Bustamante y en este video les voy a hablar sobre la nomenclatura de hidrocarburos. En este video espero que al finalizar de verlo seas capaz de reconocer los distintos tipos de hidrocarburos y que también seas capaz de asignar el nombre a moléculas hidrocarbonadas, incluyéndolas con insaturaciones y sustituciones. Los conceptos que vamos a revisar son la química orgánica, el concepto de hidrocarburos y la nomenclatura de alcanos, alquenos, alquinos y eninos. Entonces, la química orgánica. Esta rama de la química estudia los compuestos derivados del carbono. Este elemento puede formar 4 enlaces covalentes con 4 elementos iguales o distintos como máximo. En esta rama de la química existen distintas maneras de representar las moléculas y debemos escoger cuál usar según lo que necesitemos. En la fórmula estructural observamos todos los átomos de las moléculas y cómo están unidos entre ellos. Esto nos sirve para, por ejemplo, predecir cómo van a reaccionar dos o más moléculas, construir mecanismos de reacción, entre otras cosas. Otra forma de representar las moléculas es mediante la fórmula molecular. En ella solo vemos los elementos que conforman la molécula y la cantidad de cada uno de los elementos. Esta fórmula es útil cuando debemos construir ecuaciones químicas, determinar la estequiometría de la reacción o calcular pesos moleculares. Ahora vamos a ver un poquito de historia. A fines del siglo XIX se utilizaba la nomenclatura no sistemática o trivial. Esta nomenclatura se basaba en propiedades físicas, biológicas o simplemente en la preferencia del descubridor. Por ejemplo, el ácido fórmico presente en las hormigas o la acetona. Cuando comenzaron a descubrirse un sinfín de moléculas, se volvió imposible aprenderse todos los nuevos nombres, por lo que fue necesario crear un sistema con el que se pudiera nombrar a las moléculas basándose en sus estructuras. Así es como nace la nomenclatura IUPAC. La IUPAC es un organismo internacional que, entre otras muchas cosas, define las reglas de la nomenclatura actual. Todos los nombres tienen una estructura común, en el cual se pueden distinguir 3 partes. El prefijo, que hace referencia a los sustituyentes que pueden existir en la molécula. La parte principal, que representa la cadena principal de la molécula y nos dice de cuántos átomos de carbono está compuesta esta cadena. Y el sufijo, que indica la familia química a la cual pertenece la molécula. En el ejemplo, gracias a las diferentes partes del nombre, podemos identificar que la molécula tiene un grupo propil en el carbono número 3 de la cadena principal. Por la parte del medio, podemos saber que la cadena principal está constituida por 6 átomos de carbono. Y por la parte en color azul, que es el sufijo, sabemos que esta molécula pertenece a la familia de los alquenos. Podemos también clasificar a las moléculas en distintos grupos dependiendo de su composición. Vamos a tener moléculas hidrogenadas, que son las que están compuestas solo por carbonos e hidrógenos. Moléculas oxigenadas, que están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y moléculas nitrogenadas, que, como su nombre lo dice, están compuestas por carbono, hidrógeno y nitrógeno. En este video nos enfocaremos en estudiar las moléculas hidrogenadas y sobre cómo nombrar a estas moléculas. El primer tipo de hidrocarburo que vamos a ver son los alcanos alifáticos lineales. Existe una clasificación para los carbonos que se basa en el número de átomos de carbono al que está unido cada uno. Así, por ejemplo, en la imagen vemos que el carbono amarillo corresponde a uno primario, porque está unido solo a un carbono. El carbono verde está unido a 2 átomos de carbono, por eso es un carbono secundario. Y lo mismo para los carbonos terciarios y cuaternarios. Los alcanos no ramificados solo están compuestos por carbonos primarios, los cuales están en los extremos de las moléculas, y por carbonos secundarios, que están entre medio de 2 átomos de carbono. Los hidrocarburos alifáticos con sustituyentes y enlaces múltiples pueden contener los 4 tipos de carbono.
La palabra alifáticos significa que son moléculas de cadena abierta. En los hidrocarburos, el prefijo numérico indica el número de átomos de carbonos de la molécula. Para las moléculas de la imagen, tenemos que el prefijo et indica que la molécula está formada por 2 átomos de carbono. El prefijo prep en la segunda molécula indica que ésta está formada por 3 átomos de carbono. Y el prefijo but indica que son 4 átomos de carbono los que conforman a la última molécula. El sufijo en los hidrocarburos indica el grado de saturación de la cadena. En la imagen, el sufijo ano indica que la molécula es un alcano. Y en la molécula de abajo, el sufijo ino indica que se trata de una molécula insaturada, en este caso, un alquino. Veamos ahora el concepto de radicales. Los radicales o sustituyentes resultan de quitar un hidrógeno de la cadena principal y reemplazarlo por una cadena, generalmente más pequeña que la principal. La nomenclatura de los radicales tiene 3 partes: el localizador, la parte principal que indica la extensión del radical, y la terminación il o hilo. El localizador indica en qué carbono de la cadena principal de la molécula se encuentra la sustitución. Entonces, ahora que sabemos las partes de los nombres de las moléculas orgánicas, podemos pasar a revisar los pasos para asignar el nombre de las moléculas. Primero, debemos identificar la función principal de la molécula. Hay que contar la cadena más larga de carbonos, establecer esta como la cadena principal de la molécula y enumerar a los carbonos. Como tercer paso, hay que identificar y enumerar a los sustituyentes. Y finalmente, debemos juntar la información de los pasos anteriores y escribir el nombre del compuesto. Aquí hay un ejemplo. Vamos a nombrar esta molécula siguiendo los pasos que recién describimos. Si observamos la molécula, podemos darnos cuenta que la función principal es un alcano, ya que no hay ninguna insaturación en ella. Luego, vemos que la cadena más larga presente en la molécula es una de 8 carbonos. Por lo tanto, la cadena principal es un octano. Ahora hay que identificar a los sustituyentes y en base a su localización enumerar la cadena principal. Debido a que siempre los sustituyentes deben llevar la menor numeración posible. Considerando eso, conviene enumerar esta molécula desde la esquina superior izquierda. Así, los sustituyentes van a quedar en los carbonos 2 y 4. Ahora, pongámosle nombre a los sustituyentes. En el carbono 2 hay 2 sustituyentes iguales, así que usamos el prefijo di para indicar que son 2. Contamos la extensión de los sustituyentes, en este caso, cada uno tiene un carbono, por lo tanto son grupos metil o metilos. Y como están en el carbono 2, los nombramos como 2,2 dimetil. El otro sustituyente está en el carbono número 4 de la cadena. Este sustituyente tiene una cadena principal de 3 carbonos y un sustituyente en el carbono 1 de la cadena principal del sustituyente. Es decir, tenemos un sustituyente dentro de otro. Cuando esto ocurre, estos sustituyentes se denominan sustituyentes complejos y su nombre se menciona entre paréntesis. En este caso, el nombre del sustituyente sería un metilpropil y con su localizador quedaría como 4 paréntesis un metilpropil. Por último, nombramos la molécula. Ordenamos los sustituyentes en orden alfabético sin considerar la primera letra de los localizadores numéricos. Por lo tanto, el nombre entero de esta molécula sería 2,2 dimetil 4 un metilpropil octano. Entonces, ahora ustedes. Ahora que vimos los alcanos, vamos a ver 3 derivados de estos, los cuales se producen cuando se insaturan las moléculas, es decir, con la formación de enlaces múltiples. El primer derivado van a ser los alquenos. En los alquenos se nombra el compuesto según la cadena más larga que contenga la mayor cantidad de dobles enlaces, usando el sufijo eno. Los dobles enlaces deben quedar con la menor numeración posible, como en los ejemplos que hay ahí abajo. El doble enlace
tiene preferencia sobre las ramificaciones, por lo tanto, le corresponde el número más bajo. En la imagen vemos que se comenzó a enumerar esta cadena principal desde derecha a izquierda, para que los dobles enlaces tuvieran el menor número posible. Si hay más de un doble enlace, la terminación eno se cambia por dieno, trieno, etc. En la imagen se ejemplifica esto. En la primera molécula hay dos enlaces dobles, uno en el carbono 2 y otro en el carbono 4, por esa razón es un dieno. En la molécula de abajo hay tres dobles enlaces, en los carbonos 1, 3 y 5, por lo tanto se usa el prefijo tri antes del sufijo eno. Si hay más de un doble enlace en un alqueno ramificado, se elige la cadena más larga que contenga la mayor cantidad de dobles enlaces. En el caso de la imagen, podría haberse elegido como cadena principal a la cadena que tiene 9 carbonos, pero esa no tiene la mayor cantidad de enlaces dobles. En cambio, la de 7 carbonos tiene a los dos dobles enlaces de la molécula dentro de la cadena principal, siendo esta la cadena principal correcta. Pasemos ahora a hablar sobre los alquinos, que son los hidrocarburos que tienen triples enlaces en su estructura. La cadena principal es la más larga que contenga la mayor cantidad de enlaces triples, y al igual que en los alquenos, con el caso de los dobles enlaces, se comienza por el extremo que deja los números más bajos en los triples enlaces. También, al igual que en los alquenos, el triple enlace también tiene preferencia en la enumeración por sobre las ramificaciones. Y por último, el último grupo de hidrocarburos que revisaremos serán los eninos. Los eninos son moléculas que presentan dobles y triples enlaces en su estructura. Para nombrarlos, debemos hacerlo de la siguiente forma. El enlace múltiple más cercano al extremo tiene prioridad en la numeración. Si el enlace doble y triple están a igual distancia del extremo o de los extremos, el doble enlace tiene prioridad y siempre se nombran como eninos. Para finalizar, ¿qué aprendiste en este video? Vimos el concepto de hidrocarburos, hablamos sobre la clasificación de estos según los distintos grados de insaturación de su cadena, y también vimos las metodologías para nombrar hidrocarburos saturados, insaturados y sustituidos. Espero que hayan aprendido y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!